Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En la próxima hora aproximadamente vamos a adentrarnos en un tema que no solo mezcla tecnología, salud y seguridad, sino que también llega a impactar directamente en algo tan crítico como lo es la vida humana. La ciberseguridad en dispositivos médicos no es algo como que se da solo en las películas, no es ciencia ficción, ni es un problema que se pueda creer que es algo más a futuro, sino que es una realidad que todos debemos comprender y abordar como personas que puedan dar los servicios y nosotros también como usuarios. En general, esta presentación está basada en una investigación que he realizado, ya que en sí no tengo experiencia trabajando en el campo de ciberseguridad en dispositivos médicos, por cualquier cosa de las preguntas. Entonces, vamos a comenzar con la agenda general para saber qué es lo que vamos a explorar hoy. Entonces, primero veremos una recapitulación, ya que la semana pasada en Hackers dimos una charla similar sobre las bases para poder comprender esos temas, que también los invitamos a que nos sigan en redes sociales y puedan estar pendientes para cuando logremos hacer la publicación del webinar, porque nos atrasamos un poquito con eso. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Seguido de eso, vamos a ver un análisis un poco más a nivel avanzado desde una perspectiva global. Luego vamos a ver ciberataques reales y cuáles son las consecuencias humanas, que sé que ese es un punto que a muchos les llama la atención, eso de ver cómo se puede afectar la salud de alguien hackeando un marcapasos o un centro de salud o incluso una bomba de insulina. Y finalmente, veremos las estrategias y soluciones que se están implementando ahora para poder mitigar todas estas problemáticas que hemos ido viendo, bueno, que iremos viendo durante el webinar. Entonces, vamos primero con la recapitulación. Vamos a ver fundamentos vistos previamente en la charla con Hackers de la semana anterior. Es base para lo siguiente. Primero tenemos qué es la ciberseguridad biomédica. La ciberseguridad biomédica, en resumidas cuentas, es la intersección entre tecnología médica y seguridad informática. Su propósito es poder proteger datos, dispositivos y sistemas clínicos, y esto va a garantizar una confidencialidad, integridad y disponibilidad para los servicios. Además de que en un entorno donde cada vez más dispositivos están conectados, en realidad, conectividad no necesariamente es un sinónimo de seguridad. Es importante que logremos entender que en el ámbito biomédico las consecuencias de una falla de seguridad no son solo técnicas, sino que también pueden ser a nivel clínico, a nivel ético y también, como he mencionado anteriormente, puede afectar la vida de las personas. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta complejidad? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la digitalización en el sector de la salud. La ciberseguridad biomédica, ok, se sostiene en un principio sumamente claro, que es proteger al paciente, pero también es proteger sus datos y los dispositivos que lo mantienen con vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos la convergencia entre tecnología médica y ciberseguridad, la protección de sistemas críticos, no solo de los datos, además de, como ya lo mencioné antes, el famoso modelo CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad como los mayores pilares. Por ejemplo, un marcapasos que llegue a ser comprometido no es solo un dispositivo hackeado normal, como si le hackearan a una computadora o el celular, algún dispositivo móvil, sino que es una vida que está en riesgo. Ya que entendemos como una parte que es la telemedicina, los riesgos clave y las amenazas, veremos lo que implica y lo que implica la seguridad médica. Vamos a ver cómo la digitalización ha abierto nuevos frentes de exposición.
Primeramente, hemos visto el desarrollo de mayores impactos y el marco legal que se ha ido desarrollando. De forma general tenemos, como mencioné, el impacto clínico, reputacional y financiero, ya que creo que muchos dejarían de tenerle tanta confianza a su centro médico si ven que ya ha sido hackeado varias veces, que pone en riesgo los datos de los pacientes, que se puede dar, que incluso es una noticia que llegan a dar en las noticias. Y también puede haber problemas a nivel financiero. ¿Esto por qué? Porque pueden llegar a multar al centro médico o a la empresa que desarrolla los sistemas por faltas a las normativas como la IPA y la ISO 27001, que son los referentes internacionales aplicables en el sector de salud costarricense. Entonces, un ejemplo, ustedes trabajan para una empresa y tienen un cliente en el sector médico y tienen que desarrollar la arquitectura o ver las políticas de seguridad y ver que todo esté en regla. Eso es algo que ustedes no pueden inventar sobre la marcha, que va determinado por estándares internacionales y también los estándares nacionales que pueda haber en el país donde se ubique la empresa. Además de esto, tenemos varios casos emblemáticos para mostrar el impacto, que tenemos el marcapasos out, eh, que eso fue que encontraron una vulnerabilidad en uno de los marcapasos y vieron que podían alterarlo. Entonces tuvieron que hacer un retiro de todos los marcapasos de ese modelo, ya que es algo que va en el corazón. No hay forma como de poder subirlo en una actualización de software con parches para poder cubrirlo como uno haría con un dispositivo móvil, sino que eso es algo que tienen que invertir para poder cambiar todos los sistemas. Y pasó lo mismo con las bombas de insulina en Medtronic. Ahora, ¿cuáles son estas soluciones básicas? Eh, Primero tenemos, lo he dividido así a mi criterio, que un 20% de la solución es brindar capacitación al personal sobre ciberseguridad para poder prevenir ataques y proteger la información, ya que no es solo eh, las personas que se encarguen de la seguridad cibernética de las empresas, sino que eso también recae en los empleados, ya sea, por ejemplo, un doctor que sepa que las contraseñas que pone deben ser seguras, el personal de enfermería que maneja los expedientes también, que debe también ser muy cuidadoso con eso, que tal vez si tiene un dispositivo móvil que sea de la empresa del trabajo del centro médico, tiene que tener cuidado con los links que puede abrir para evitar phishing y muchas otras vulnerabilidades que se dan por el eslabón más débil, que son las personas. Seguido a eso, tenemos la simulación, que de hecho es algo que muchas empresas implementan, que es realizar simulacros de phishing. Entonces, dentro de la misma empresa proveedora de seguridad, eh, envía correos de phishing de una dirección de correo X externa con todas las señales de que es phishing eh, a los empleados para ver cuántos caen, quiénes son los que caen y en base a eso tomar medidas sobre cuál es la capacitación que se debe tener. Y el 50% que considero que es lo más importante es la cultura. ¿Por qué? Porque no importa si hay alguien que le dan muchísimos talleres, muchísimas capacitaciones sobre ciberseguridad, si la persona no tiene una cultura de querer aprender, de conocer, ser consciente de los riesgos que implica, que no es algo solo de que si esa persona no lo quiere aprender y ya, sino que también pone en riesgo a muchísimas personas, a la salud de sus pacientes, eh, ahí tenemos un gran problema porque se le puede capacitar a la persona todo lo que uno quiera, pero si la persona no quiere aprender y no quiere poner de su parte, en realidad no se puede avanzar y más bien puede llegar a generar un retroceso. Entonces, este también es un punto clave, ya que hay que educar y visibilizar la importancia de esto para poder generar un cambio en esa cultura de las personas, que muchas veces nada más se conectan a capacitaciones como porque la empresa los manda y lo aprenden como para un examen del colegio, que aprenden para el examen y listo. Y eso es algo que no puede seguir pasando. Vamos con
el, el análisis avanzado a nivel global. Ya con las bases establecidas, si tienen como dudas hasta esta parte, también pueden como irlas poniendo en el chat y las puedo ir contestando al final de la charla, o tal vez se les conteste la duda eh, mientras más avancemos en la charla. Bueno, ya con eso establecido, es un momento de cambiar de marcha y vamos a ver un panorama más internacional con una perspectiva un poco más técnica y más profunda. Esta parte de la presentación a partir de aquí se va a enfocar en los desafíos más complejos que enfrenta hoy la seguridad médica a nivel global. Esto marca el inicio del bloque técnico. Va a conectar los riesgos descritos antes, pero anticipa el salto hacia temáticas como la privacidad genética, IA médica, regulaciones y, por supuesto, los ataques reales. Entonces vamos a comenzar esta sección con un tema que toca lo más íntimo de alguna persona, que sería su información genética. Hasta ahora hemos visto las vulnerabilidades en infraestructura técnica y en dispositivos físicos. Ahora vamos a un enfoque a lo más valioso que puedo considerar que son nuestros datos genéticos. La genómica representa una revolución en la medicina, pero también en los desafíos de ciberseguridad. ¿Qué es lo que esto contiene? Identificadores únicos. A diferencia de contraseñas o correos electrónicos, los datos genéticos son completamente únicos e inmutables. Una fuga de ADN no se puede resetear. Además de que empresas comerciales como 23andMe, Ancestry almacenan millones de perfiles genéticos que han sido señaladas por compartir datos con farmacéuticas y autoridades. Asimismo, vamos con la discriminación genética, que el acceso indebido puede llevar a que aseguradoras o empleadores tomen decisiones basadas en predisposición genética, así como las implicaciones familiares. El ADN es compartido. Una fuga compromete a la familia del paciente también. Hoy en día la información genética se almacena en la nube, se procesa con inteligencia artificial y se integra a modelos predictivos. Sin embargo, la falta de cifrado o la mala gestión puede permitir desde que se puedan ver esos datos hasta que se puedan modificar de forma fraudulenta de historiales. Entonces, vamos a poner un ejemplo con esto, porque sé que puede sonar muy de película, muy improbable, pero imaginen que ustedes van y se hacen un examen de sangre. Cuando nacen, ustedes saben cuál es su tipo de sangre y al menos aquí en Costa Rica les hacen un examen para saber cuáles son las enfermedades a las que podría estar predispuesto, para saber su salud y todo eso. ¿Qué pasaría si tal vez en un país hay una tendencia para X enfermedad? Aparte de que eso estaría en investigación, si se llegan a robar esos datos, se los venden a farmacéuticas, entonces los medicamentos necesarios para eso van a subir. Eso es un ejemplo que se me ocurre. Sin embargo, hay muchísimas cosas más que podrían pasar que ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que podrían hacer con esos datos. Entonces, así como los el ADN nos vuelve vulnerables de forma no tan visible, nuestros dispositivos conectados también se pueden convertir en puertas abiertas. Y vamos a ver el IOMT como superficie de ataque global. Vamos ahora al Internet de las cosas médicas. No sé si alguno había escuchado sobre esto, pero el Internet de las cosas médicas son lo que conecta monitores de signos vitales, marcapasos, bombas de insulina e incluso quirófanos. Pero cada dispositivo conectado es también un punto de entrada para un posible atacante, ya que sabemos que al acceder a alguno de estos, por ejemplo, que se logre acceder a los quirófanos, se puede hacer una escalación de privilegios y se podría llegar a la base de datos de los pacientes si no se aplican las medidas de seguridad necesarias a la hora de diseñar el sistema. Entonces, más del 75% de estos dispositivos
tienen vulnerabilidades. Un estudio de Cinerio había revelado que más del 75% de los dispositivos médicos conectados tienen por lo menos una vulnerabilidad conocida. Ahora, ¿qué son los dispositivos de legacy con ciclos de vida de más de 10 años y sin capacidad de parcheo? Muchos dispositivos tienen más de 10 años de antigüedad y no admiten actualizaciones, por lo que están completamente expuestos. Voy a quedarme un momento en este punto. Dentro de la infraestructura crítica entran los sistemas médicos. ¿Por qué? Porque la principal problemática, si ustedes se ponen a ahondar un poco más en este tema de la infraestructura crítica, es que es una infraestructura que llega a un punto que no se puede actualizar, que está ahí, funciona, pero no se puede actualizar y llega a ser muy vulnerable. Ya sean las plantas de energía e incluso sistemas aeroespaciales, satélites y dispositivos médicos, se consideran también infraestructura crítica y entran de esta mayor problemática de que no se va a hacer una inversión multimillonaria para poder cambiar el sistema, por ejemplo, de una planta hidroeléctrica, porque ya no se puede actualizar. Y muchas empresas y muchos gobiernos no están dispuestos a hacer la inversión necesaria y se ven completamente vulnerables a los ciberataques, ya que es tecnología un poquito vieja. Para eso es como que ustedes quieren instalarle el Windows 11 a una de las primeras computadoras que salió. Eso simplemente no lo va a aguantar. Y seguimos con la topología insegura. ¿De qué es esto? Las redes hospitalarias suelen estar muy mal segmentadas. Entonces, un equipo vulnerable puede comprometer todo un ecosistema. Que sabemos que si se logra acceder al tráfico de red, pueden ver todo lo que entra y sale y de cierta forma se podría llegar a acceder a otros sistemas. Y finalmente tenemos la cadena de suministro insegura, que es desde el fabricante hasta el software, hasta el desarrollador de software, cualquier eslabón comprometido puede impactar al paciente. ¿Qué pasa con todo esto? Muchos hospitales no tienen inventarios digitales precisos de sus dispositivos IoT. Esto va a impedir que se pueda saber qué proteger o cuándo y cómo. Entonces, por esto podemos llegar a que la visibilidad que se le pueda dar a estos sistemas es la primera línea de defensa. El primer paso para poder proteger estos sistemas es visibilizarlos, es lograr entender su importancia y qué medidas se están tomando ahora y cómo se podría mejorar. Entonces, pensemos qué sucede cuando estas redes médicas se combinan con inteligencia artificial. Vamos a ver cómo el Machine Learning puede ser una bendición, pero también es un vector de ataque. La inteligencia artificial, todos hemos oído escuchar sobre eso, muchísimo. Es la mayor moda que hay ahorita y se va a quedar por muchísimo tiempo y va a revolucionar muchísimos trabajos. Va a estar transformando la medicina. ¿Y cómo lo va a realizar? Diagnósticos más precisos, decisiones clínicas mucho más rápidas. Sin embargo, un modelo de inteligencia artificial no es tan confiable como los datos que consume. Entonces, para la parte de Machine Learning, los modelos de diagnóstico para inteligencia artificial, especialmente algunos utilizados para radiología, genética, etcétera, pueden no ser tan precisos. Además de que se pueden dar la manipulación de entradas como un atacante puede modificar una imagen para que un tumor no se pueda detectar. Luego tenemos la parte de los deepfakes biométricos. ¿Y qué es esto? Esto es una suplantación de identidad médica con video o audio sintético. ¿Cómo puede llegar a pasar esto? Desde pandemia se han implementado muchísimo las consultas por medio de Zoom o videollamada como por seguimiento. Entonces, es algo que se puede llegar a pasar y sabemos que los deepfakes van cada vez mejorando y es más difícil identificar cuando es una inteligencia artificial y cuando no lo es, especialmente por videollamada, que incluso si se laguea un poco el audio con cómo se va viendo el video, se considera como normal porque
el internet está fallando y en realidad puede ser un deepfake. Y seguido a esto, tenemos la seguridad médica, que es la integridad de datos es completamente crítica. Si se alteran, el diagnóstico va a fallar completamente. Después, la autenticación biométrica vulnerable, como el reconocimiento facial o sin verificación fuerte. Y los ML deben ser protegidos, que no solo es el sistema, sino todo el modelo y sus datos. Se han registrado ataques donde se insertan imágenes manipuladas para que sistemas de diagnóstico de inteligencia artificial no detecten ciertas patologías. Esto es un nuevo tipo de ataque invisible, que es desinformar a la inteligencia artificial, que va a depender de eso la salud y el tratamiento que se le va a dar a una persona. Ante todo este panorama, los marcos regulatorios globales están fraccionando, se tienen que actualizar y vamos a ver qué es lo que están haciendo en diferentes países. En un mundo completamente globalizado, la regulación es muy crítica, tanto como la tecnología. Las agencias están entendiendo que sin seguridad no hay confianza ni salud digital sostenible. Entonces, primero, ¿qué ha hecho la FDA de Estados Unidos? Ahora requiere SBOM, pruebas de seguridad y actualizaciones post lanzamiento y pueden rechazar dispositivos inseguros. Luego, el MDR y GDPR de Europa obliga a proteger datos genéticos y clínicos. También exige el consentimiento explícito y análisis del riesgo digital. Y luego para el IMDRF, es el Foro Internacional de Regulaciones de Dispositivos Médicos, y la OMS, que eso ya es a nivel global, promueven la armonización y ofrecen guías adaptadas a países en desarrollo. Fechas de protección para millones de usuarios, millones de pacientes en regiones sin una regulación suficientemente robusta. Pero más allá de las leyes, vamos a ver cómo los ataques están afectando vidas reales. Entonces, aquí vamos a la parte de ciberataques reales y consecuencias humanas. Hasta ahorita hemos hablado de amenazas a niveles técnicos, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias humanas? Aparte de que se puede morir alguien porque le hackearon en pasos. ¿Cuáles son las reales situaciones que se han dado? Los ciberatacantes en salud han causado muertes, cancelaciones quirúrgicas y hasta caos hospitalario. Primero tenemos Alemania en el 2020, el Hospital Universitario de Düsseldorf, creo que se dice así. El tipo de ataque fue ransomware. El paciente era redirigida y fallece en el camino. Que esta es la primera muerte registrada indirectamente por un cibercrimen, ya que encontraron un sistema de Citrix expuesto, el hospital quedó parcialmente inoperativo y una paciente con una condición crítica la iban a trasladar a otro hospital y murió durante el traslado. Luego tenemos el caso del Reino Unido en el 2017, que es el WannaCry afectó más de 70.000 dispositivos y hubieron más de 19.000 citas canceladas y 92 millones de euros en pérdidas. Esto evidencia otro tipo de afectación que se da al campo médico, que es la parte económica. Y tenemos a Estados Unidos con el Common Spirit Health, que fue un ataque de ransomware igual. Ay, un mosco aquí, perdón. Fueron 140 hospitales afectados entre cirugías y tratamientos oncológicos retrasados.
Entonces, más allá de la reputación y de los costos de estos incidentes, podemos ver una verdad muy incómoda, que es que la seguridad digital ya es una dimensión directa a la seguridad del paciente. Elegí estos tres casos en lugar de desarrollar los que mencioné anteriormente, como el de marcapasos y la bomba de insulina, porque estos casos en un periodo relativamente cercano pueden demostrar diferentes afectaciones de que se dio la primera muerte por un ataque de ciberseguridad indirecto a un centro hospitalario, pérdidas económicas y además se perjudica la salud de las personas y en el caso de Estados Unidos también reduce la confiabilidad que se tiene a ese centro médico y a los diversos centros médicos que se dieron, ya que fueron más de 140 hospitales. Ahora, vamos a ver qué se está haciendo desde la arquitectura de red para poder frenar toda esta tendencia, que sería la estrategia Zero Trust. Ok. Zero Trust es más que una moda o más que solo un eslogan. Es es un tipo de arquitectura que parte de una realidad, que es que no debemos confiar en nada ni en nadie dentro o fuera de la red hasta que se demuestre que es o no es de confiar. ¿Y cómo vamos con esto? Primero tenemos la microsegmentación de dispositivos, que divide la red en segmentos lógicos pequeños. Por ejemplo, si un quirófano se ve comprometido, el sistema de farmacia o de imagenología no debería de verse afectado. Además, tenemos la autenticación fuerte entre módulos clínicos, que perdón, que cada sistema debe verificar identidad antes de poder comunicarse con otro. Entonces, que un sistema impide que un sistema pueda falsificar, pueda hablar con otros sistemas sin la validación necesaria. Luego tenemos el principio de menor privilegio. Los usuarios y sistemas solo deben acceder a lo que es estrictamente necesario. Si un técnico solo necesita acceso al software del escáner, por ejemplo, no debe llegar a tener acceso a ninguna base de datos de los pacientes. Además de que se va a implementar la verificación continua del comportamiento y el contexto. La confianza no es algo que sea permanente, es algo que se debe monitorear constantemente. La actividad del sistema para detectar patrones, eh, patrones extraños, patrones. Entonces, el Zero Trust no se implementa así como así de la noche a la mañana, pero su adopción gradual puede llegar a marcar una gran diferencia entre contener solamente un incidente o sufrir una catástrofe clínica que se lleva mucho tiempo en poder recuperar los sistemas. Con esta base técnica avanzada, podemos pasar a las estrategias y soluciones concretas que los hospitales pueden implementar ahora mismo. Ya vimos el panorama global de amenazas y lo que está en juego. Ahora vamos a pasar a la parte que responde a una gran pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Tenemos implementar estrategias multilayer. No basta con una sola defensa, sino que se requieren muchas capas tecnológicas, organizacionales y humanas. Pensar en ciberseguridad como parte del diseño del dispositivo no es como una acción tardía, sino que se deben incluir la ciberseguridad en el ciclo de vida completo, desde el diseño, operación, mantenimiento y retiro de los dispositivos. Y la seguridad efectiva va a necesitar inversión, pero la inversión en prevención es una fracción del costo de recuperación después de un ataque. Ahora, con un poco más de detalle, algunas tecnologías específicas que están ayudando a proteger los entornos biomédicos. Este tipo de soluciones son nuestra primera línea de defensa automatizada.
Aquí vemos algunas claves en los entornos modernos, por ejemplo el IDS, que detectan y bloquean comportamientos sospechosos. En entornos hospitalarios pueden llegar a evitar la ejecución de exploits conocidos o tráfico malicioso entre estaciones clínicas. Luego tenemos los firewalls, que son diseñados para redes segmentadas, protegen el perímetro y controlan el tráfico de red entre zonas críticas. Y luego tenemos el cifrado más MFA, que es un cifrado en tránsito y en reposo para proteger datos y autenticación multifactor para accesos administrativos y clínicos. Estas soluciones no son como un plug and play, requieren adaptación al entorno médico, al monitoreo constante, pruebas regulares y a las normativas no solo del centro médico, sino del país en el que se encuentra el centro médico. Sí tiene regulaciones específicas. Y si no, deben seguir los marcos internacionales. Pero a todo esto incluso con tecnología tan avanzada, con tantas innovaciones que ha tenido el campo médico, los atacantes también han ido evolucionando. La inteligencia artificial ahora permite automatizar y personalizar muchísimos ataques. Entonces, los ciberdelincuentes están usando herramientas de inteligencia artificial para poder escalar sus capacidades de ataque a niveles que nunca se habían visto hasta ahora. Primero tenemos la parte de reconocimiento automatizado, que es que mediante herramientas como Shodan, combinadas con modelos de Machine Learning, se identifican rápidamente dispositivos médicos vulnerables para que se puedan atacar. Luego tenemos la generación automática de exploits con inteligencia artificial generativa como LLMs. Los atacantes pueden crear scripts maliciosos personalizados o ingeniería inversa de firmware médico. Y finalmente tenemos los ataques adaptativos, que es el malware que aprende del comportamiento del personal médico para ocultarse mejor o activarse en los momentos más críticos. Y estamos viendo la profesionalización del cibercrimen, que ya no son solo actores aislados, sino organizaciones estructuradas con herramientas a nivel muy avanzado. Este tipo de cosas son como un arma de doble filo, ya que si bien se puede utilizar para poder prever las, las vulnerabilidades, como realizar pruebas de pentesting, eh, también son los ataques reales que se están desarrollando actualmente y las tendencias que se han ido viendo. Y para poder responder a toda esta nueva generación de ataques, necesitamos también poder avanzar en ciberdefensa y aplicar estas cosas, conocerlas y encontrar una forma de que se puedan ir mitigando cada vez más. Esto nos lleva a la investigación avanzada y la ciberdefensa médica. Primero tenemos las tecnologías emergentes de defensa médica, que es la implementación de honeypots biomédicos, que es como lo mencionaba anteriormente. Se pueden desarrollar sistemas, un honeypot, un sistema falso, para poder atraer a los ciberdelincuentes y poder analizar cuáles son esas tendencias, cuáles son los tipos de ataques que están realizando y cuáles son las vulnerabilidades que les resultan más atractivas para poder centrarse en mitigarlas a la hora de desarrollar un sistema. Y el desarrollo de técnicas de Internet of Medical Things. Luego tenemos la simulación ofensiva y entrenamiento especializado. En esto va a entrar la simulación, equipos de red teaming. Entonces, el entrenamiento que era pasivo, ya eso no es suficiente para lo que se está viendo hoy en día, que requiere una defensa activa que incluye simulaciones, preparación para escenarios reales. ¿Y qué es el red teaming médico? Son equipos especializados que simulan ataques reales en hospitales para poder probar sus defensas. Y se pueden realizar entrenamientos sectorizados, porque no basta con capacitar a los del área de TI que deben involucrarse, como ingenieros clínicos, personal administrativo y directores. También se deben eh, entrenar con estas, para que conozcan las vulnerabilidades y las cosas a las que siempre van a ser expuestos, que eso es de lo que mencionaba de las bases
para poder mejorar la seguridad en este campo. Y volviendo un poquito a lo de los honeypots, son tecnologías que son completamente emergentes para poder estudiar las prácticas de atacantes y rastrear vulnerabilidades activas. Este tipo de prácticas no solo va a fortalecer la postura técnica, sino que también va a promover una cultura organizacional mucho más consciente del riesgo. Y ya que esta parte está, que hemos explorado cuáles son las defensas, vamos a cerrar con una visión un poquito más estratégica. ¿Cuáles son los pilares que vamos a necesitar construir hacia el futuro? Lo resumo en estos tres puntos, en estas tres recomendaciones críticas. No podemos detener el avance tecnológico, pero sí podemos asegurarnos de que el avance de forma segura, de que el avance sea de forma segura, ética y resiliente. ¿Cuál es el primer punto? Reforzar los fundamentos de adoptar SVON como estándar obligatorio, a exigir parches automáticos y diseño seguro desde el origen y el cifrado por defecto en comunicaciones biomédicas, seguido de fortalecer la gobernanza y la regulación. Ese sería el segundo pilar. Crear marcos normativos específicos para IoMT es algo más allá de los estándares generales, sino que sea algo mucho más específico para que se pueda proteger de mejor forma y que se siga un estándar a nivel mundial para que se pueda evitar todas ese tipo de afectaciones, así como establecer CSIRTs médicos nacionales de los proveedores. Y seguimos con el último pilar, que sería construir la cultura de ciberresiliencia a nivel salud. ¿Qué es esto? La formación continua, simulacros realistas y con actores reales, y la cooperación entre academia, industria y salud pública. Con todo esto, ya cerramos el recorrido por los retos y soluciones de la ciberseguridad biomédica